2018. Y actualmente es enfermera asistencial de la unidad de terapia neurointensiva del Hospital 2 de Mayo. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Primero agradecer al comité organizador por la invitación para este gran evento, ¿no? Donde asocia todo el conocimiento del neurointensivismo en nuestro país y también fuera de él. Este es un área que está en auge, en aumento, ¿no? Porque cada vez hay más pacientes neurocríticos. Aún hay en las unidades de terapia intensiva polivalentes. Tenemos pacientes neurocríticos. Creo que siempre los hemos tenido, sino que ahora estamos haciendo la subespecialización de acuerdo a la gravedad de los mismos. Este tema, el transporte o traslado del paciente neurointensivo, es muy amplio. Sin embargo, he tratado de resumirlo porque son ponencias que deben tener cierta duración. Entonces vamos a tocar puntos claves que creo que es un continuo aprendizaje en la terapia intensiva y neurointensiva. Para la enfermera en la unidad neurointensiva, ¿qué podemos decir? En este tipo de pacientes, el cuidado tiene que ser mucho más especializado, ¿no? No solo basta ya los cuidados generales que nosotros damos a un paciente crítico, sino tiene que ser subespecializado. Por eso es que se están abriendo estas carteras de subespecialización en diferentes centros hospitalarios. En mi hospital, por ejemplo, tenemos una unidad de 6 camas y que aún así queda pequeño. Hay pacientes que ya no los podemos recibir en esta unidad de terapia neurointensiva y los recibimos en lo que es la UCI general, ¿no? La UCI polivalente, ¿no? Y esta terapia tiene que tener especialización de las enfermeras y sobre todo capacitaciones continuas y también la práctica diaria. ¿Por qué? Porque nuestra labor va a depender que ese paciente se recupere y quede con las menos secuelas posibles. No digo que el médico también tiene su labor, pero la enfermera también en el cuidado es muy importante, ¿no? La estabilización de la cabeza, mantener los ejes, evitar maniobras de Valsalva al aspirarlo, al bañarlo, al moverlo. Todo eso es trabajo de enfermería. Y esos trabajos, esos pequeños acciones que nosotros podamos hacer, va a determinar si el SAPIC aumenta o no, ¿no? Porque si no hacemos un trabajo adecuado antes de aspirar, preparamos todo, administramos una sedación continua, un bolito por ahí para mantenerlo más sedado. Entonces, lo que vamos a hacer al aspirar es hacerle una maniobra de Valsalva. ¿Y qué pasa con la zona de penumbra? ¿No? Porque eso hemos visto seguramente todos estos días. ¿Qué pasa con la zona de penumbra si no tenemos ese cuidado? ¿Qué pasa si lo bañamos y lo echamos? ¿No? O sea, eso se va a adquirir en la teoría, pero también en la práctica. Tenemos que evidenciar nuestra práctica en la evidencia científica. Entonces, no podemos tener esas costumbres o ese tratamiento en nuestro paciente, en el crítico y mucho menos en el que es neurocrítico. Entonces, si hablamos de traslado, me he enfocado en el traslado intrahospitalario, ¿no es cierto? Porque es el que más vamos a realizar dentro de una unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué es el traslado intrahospitalario? Es llevar un paciente de nuestra unidad hacia otros servicios dentro de nuestro mismo hospital. ¿Para qué? Muchas veces va a ser para hacer pruebas diagnósticas que no podamos hacerlo a pie de cama de paciente. Sabemos que, al menos para un paciente neurocrítico, es muy importante la toma de placas tomográficas, de tomografías, hay veces resonancias. Y esos exámenes no se van a poder realizar al pie de la cama de paciente. Tenemos que sacar a nuestro paciente fuera de nuestro servicio, ¿no es cierto? Y también este traslado va a generar riesgos para el paciente. Va a generar posibles eventos adversos que ya están descritos en la literatura, ¿no? Estos riesgos son independientes a la duración de la hospitalización del paciente. Puede ser que un paciente que ingresó ayer o un paciente que ya está un mes en la terapia neurointensiva, el riesgo puede ser el mismo, porque no es dependiente de la duración de la hospitalización. Pero la distancia entre nuestra área
y la zona donde vamos a tomar o hacer el examen sí es importante. Entonces, por eso las unidades de terapia intensiva actualmente, ¿no?, dentro de la área hospitalaria deberían estar cerca a sala de operaciones, cerca a emergencia, cerca a la sala de tomografía, cerca al área de resonancia. ¿Por qué? Porque las distancias entre el punto de partida, es decir, de nuestra UCI, hacia el área donde vamos a tomar el examen, sí condiciona el aumento de riesgo a que hayan eventos adversos. Se pasó una. Y bueno, esta era, ¿no? ¿Por qué trasladamos? Creo que lo tenemos en cuenta. Trasladamos generalmente para hacer procedimientos diagnósticos y también para tratamientos en sala de operaciones, ¿no? Si ya hicimos una tomografía donde se evidencia que hay una hemorragia intracerebral, obviamente el siguiente paso, una vez que retornemos al servicio, va a ser que el neurocirujano evalúe y decida su ingreso al quirófano. Y ese es otro traslado también. Entonces también vamos a trasladar a un paciente prequirúrgico. Acá les puse un ejemplo, ¿no? Tenemos un procedimiento, el médico coloca una monitorización de PIC en la UCI, pero no puede quedar ahí. Se le tiene que tomar una tomografía inmediatamente para saber si está bien posicionado. Se transporta al paciente, se hace el examen y luego se evalúan resultados, ¿no? Ese sería el por qué trasladamos. Ahora, dentro del traslado, del transporte, hay fases que están ya bien descritas dentro de la literatura. La inicial, que es la preparación, casi todos los estudios describen que es la más importante. Es donde tenemos que tener la mayor cantidad de nuestros sentidos puestos para que no nos pasemos nada por alto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Preparar y estabilizar al paciente. Luego, comprobar que todo el material esté operativo, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a llevar. Y por último, o dentro de este mismo punto, valorar el riesgo-beneficio del traslado, ¿no? Hay veces puede pasar la visita médica, dicen, no, este paciente necesita tomografía, pero al final no se hace el estudio. ¿Por qué? Porque evaluando el riesgo-beneficio es demasiado riesgo el traslado. Entonces no se realiza. Quizás para el siguiente turno o para el siguiente día ya se evaluará si el beneficio va a ser mayor que el riesgo que implica el trasladarlo. La segunda fase es el transporte mismo, ¿no? El hecho de llevar, ya salir de la unidad, ahí llegar hasta el servicio donde vamos a hacer el procedimiento. También describen que este es el momento más crítico y de mayor cuidado porque no sabemos lo que pueda pasar en el momento. Y en el camino no tenemos muchas herramientas para actuar si ocurriese algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Monitorización de signos vitales y valoración neurológica en forma continua. Bueno, y la última fase, que era la de regreso o estabilización, es cuando ya retornamos a nuestro servicio, iniciamos nuevamente el monitoreo, estabilizamos al paciente y retornamos a las infusiones de hidrataciones, nutrición, tratamientos que hayamos hecho un stop para el traslado. Entonces, dentro de la fase de preparación, como les decía, que es la más importante, le he puesto algunos hincapiés. Y algo muy importante que dice la mayoría también de los estudios es esto, que el personal tiene que ser el suficiente y adecuado. Quiere decir que el personal en la cantidad debe ser una cantidad adecuada, suficiente. Debe ir quizás el equipo de salud en sí, el médico, la enfermera y el personal técnico. Si hay camilleros, camilleros, dependiendo del grado de severidad que tenga el paciente. ¿Y adecuado en qué sentido? En la capacitación del personal que traslada. No es lo mismo que traslade una persona que es la primera vez que traslada, no puede trasladar a un paciente crítico, menos a un neurocrítico. Trasladará a un paciente estable, pero para que trasladen a un paciente en su fase aguda, en las primeras 72 horas, que es la fase más aguda del neurocrítico, tiene que ser personal altamente entrenado y capacitado. ¿Qué más? Estabilización previa al traslado. Quiere decir que el paciente tiene que estar hemodinámicamente más compensado. Si bien puede estar con inotrópicos, estos tienen que compensar su hemodinamia.
¿no es cierto? No podemos trasladar a un paciente que está con un shock en ese momento, no vamos a trasladarlo. Entonces tenemos que compensarlo. También en la parte respiratoria. Un paciente que está desaturando, tampoco vamos a trasladarlo, hasta estabilizarlo, compensarlo. El equipo de transporte, de soporte vital suficiente y adecuado. De eso va a depender de cómo está nuestro paciente, qué necesitamos. El paciente está en ventilación mecánica, tendremos que tener un ventilador de transporte operativo. El paciente está con inotrópicos, tenemos que tener nuestra bomba de difusión operativa que tenga la batería cargada para que no se nos apague en mitad del camino. Nuestra infusión, llenar nuestra infusión que no se nos vaya a acabar en mitad del camino. ¿Qué más? ¿Qué otro equipo de soporte necesitamos? Tenemos que llevar nuestros balones de oxígeno de repuesto, dependiendo de cuánto frío está el paciente. Se nos va a acabar nuestro balón. ¿Qué balón tenemos? ¿De 1 litro, de 2 litros? Tenemos que saber qué balón tenemos y con cuánto de oxígeno estamos saliendo, ¿no? ¿Qué más tenemos que llevar? Si por ahí ocurriese una falla del ventilador, tenemos que tener nuestro equipo de salvataje. Es decir, tenemos que tener nuestro resucitador manual con un balón que tenga un manómetro de bajo flujo para poder usarlo, ¿no? Y que tenga PIP ese manómetro, ese resucitador. Porque si tenemos un resucitador sin PIP, ¿nos servirá? ¿No nos servirá? No nos va a servir de mucho. Y si el paciente está con distrés, no nos va a servir de nada, vamos a hacerle más daño. Entonces tenemos que ver todo eso en la fase de preparación. Después, sopesar el riesgo-beneficio. En lo que es preparación del material, como les dije, verificar la operatividad del ventilador. ¿No? A veces hay unidades que tienen una unidad de soporte también ventilatorio, ¿no? O las unidades de ventiloterapia, que preparan y te dejan operativo el ventilador, ¿no? Ya nosotros, si ellos han pasado el checklist, debe de estar operativo. Podemos considerar que está operativo. Pero si en nuestra unidad no tenemos ese equipo de soporte, la enfermera es la que tiene que verificar que ese ventilador esté operativo, ¿no es cierto? Tiene que pasar las comprobaciones previas, dependiendo del ventilador de transporte que tengan. Entonces hay que verificar esa operatividad y también programarlo, aunque esa parte lo debería hacer el médico. Pero también debemos tener un conocimiento de la programación más o menos para poder aplicar la ventilación de transporte. Verificar la operatividad del monitor de transporte. Obviamente no vamos a irnos con nuestro monitor de cabecera, pero iremos con uno más pequeño, donde también nos debe dar algunos parámetros adecuados. Por ejemplo, si el paciente está con línea arterial, este monitor de transporte debe tener un puerto para que podamos continuar monitorizando la presión arterial, porque es de mucha importancia para el paciente, sobre todo si está con inotrópicos. ¿No es cierto? ¿Qué más? Si tenemos un paciente que se ha colocado se le ha hecho un monitoreo de presión intracraneana, debemos transportar ese monitor también con el paciente. Verificar que el equipo de intubación esté correcto. Eso también tenemos que llevar en nuestra camilla. Un maletín donde haya todo el material para un paro y también para poder estabilizar una vía aérea, por si hubiese el evento adverso de una extubación. También tenemos que llevar la camilla y que esta camilla sea adecuada, ¿no? Que tenga barandas, que no esté frenada, que vaya a avanzar sin que tengamos que hacer demasiado esfuerzo, que tenga espacio para que podamos poner nuestro ventilador, nuestro monitor, nuestro maletín, nuestra bolsa de resucitación, nuestros balones de oxígeno. O sea, esa camilla tiene que tener de ciertas características donde nosotros podemos transportar todo el material que necesitamos llevar. Porque no vamos a estar llevándolo en el brazo, porque nos va a disminuir la operación o la movilización de la camilla también. Una vez que hemos verificado que todo el material esté operativo, todo el material sea adecuado, tenemos que trasladar al paciente a la cama, de la cama a la camilla, ¿no? Generalmente si tenemos los transfers, ¿no? Los que nos ayudan los rodillos que nos ayudan a pasar de la cama a camilla, sería excelente, nos evitamos el esfuerzo. Pero si no, tenemos que cargar al paciente de la cama a la camilla y no lo vamos a hacer entre 2 ni entre 3. ¿No es cierto? Este paciente está entubado, está con su monitoreo de presión intracraneana, catéter central, línea arterial,
Si es un politraumatizado, también tendrá drenajes torácicos, catéter urinario permanente, sonda nasogástrica. Entonces, tiene bastantes dispositivos invasivos. Entonces, la transferencia de cama a camilla entre 3 personas no es la adecuada. Porque lo que vamos a hacer ahí es jalar al paciente, y si no estamos verificando o alguien está encargado de mantener la vía aérea o de valorar cómo están los invasivos, corremos el riesgo de que estos se autorretiren, ¿no es cierto?, en ese momento. Colocar después que está ahí el paciente en la camilla todo este material que hemos preparado en la camilla. Continuar la monitorización del paciente, iniciar la ventilación de transporte para ver si tolera el cambio del ventilador, ¿no? Hay que monitorizarlo todavía estando en el ambiente. Acomodar y monitorizar al paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta algunas preguntas claves para saber si vamos a monitorizar al paciente. Por ejemplo, valorar la necesidad de transporte. ¿Es necesario transportarlo? Pongamos que sí, ya es necesario porque ha habido cambios neurológicos en las últimas 2 horas. Ha habido cambios, entonces tenemos que transportarlo. Es necesario, una tomografía de control. Evaluar el estado del paciente. ¿Está estable? Si la respuesta es no, iniciaremos el tratamiento que se necesite hasta estabilizarlo, ¿no? Si la respuesta es sí, entonces veremos riesgo-beneficio. ¿Es riesgoso llevarlo o tengo más beneficios? Necesito saber si ha sido por caída neurológica, un resangrado, un vasoespasmo. Es necesario. Necesito tener esa tomografía, ¿no es cierto? Entonces, seleccionamos el equipo, el medio de transporte y el personal. ¿Quiénes van a ir? Coordinamos, llamamos, averiguamos quiénes están disponibles. Si es que no tenemos todas estas condiciones, seguiremos el tratamiento hasta tener estas condiciones completas. No es que no, el médico no está, pero así nomás lo llevamos. No, hay que esperar que esté el médico, que estén los técnicos, que esté todo el equipo completo. Si completamos todos, ya tenemos las condiciones adecuadas para el transporte, entonces coordino el traslado con el departamento o el servicio receptor, ¿no? Llamo, digo, ya estoy todo listo, lo voy a transportar. Dependiendo de la distancia, de 5, 10, 15 minutos estoy en tu área. Es obligación del servicio receptor mantener sin pacientes, generalmente es la tomografía, ¿no? Mantener sin pacientes hasta que yo llegue, porque no puedo estar esperando en la puerta de la tomografía, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen sí, ya no recibo pacientes, te espero, inicio mi traslado. O sea, cuando yo tenga todos estos pasos resueltos, entonces mi traslado, podemos decir que va a ser un traslado más seguro, porque ya hice toda mi verificación previa, hice mi coordinación correcta, entonces yo tengo la seguridad de cuando llegue, yo voy a entrar de frente al procedimiento y no voy a esperar. Es decir, que mi oxígeno me va a alcanzar, ¿no es cierto? No voy a tener problemas por ese lado. Y como tengo todos mis equipamientos adecuados, no me va a faltar, no me va a fallar mi ventilador, ni mi bomba, ni mi monitor se va a apagar porque está con batería. Entonces todo está corroborado. Y también les traje esta escala para lo que es el riesgo de transporte intrahospitalario del paciente grave, que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay una puntuación que va del 0 a 3, el transporte va a ser de bajo riesgo, no tenemos problemas, podemos transportar. De 4 a 7, el riesgo ya es moderado, hay que ver bien ese paciente, pero cuando el valor va a salir más de 8, este transporte es de alto riesgo y muchas veces tenemos a nuestros pacientes neurocríticos con un puntaje mayor de 8. No es un paciente con alto riesgo, entonces tenemos que hacer mayor hincapié en nuestra preparación de material, en nuestra primera fase, la preparación, ¿no? Ya que les traje el cuadrito. Por ejemplo, si la vía aérea no está aislada es 0, si está con tubo o traqueostomía es 2. En la parte ventilatoria, si tiene soporte, si no tiene, también es 0. Si solo tiene oxígeno suplementario, va aumentando, es 1. Si tiene ventilación mecánica, es 2. Y así le da puntaje a la monitorización electrocardiográfica, a la presencia de arritmias, a la escala de Glasgow y al soporte farmacológico.
¿no? Es una tabla que nos va a ayudar bastante. En la fase transporte, acá le tomé una foto ahí en nuestro transporte. Acá vemos nuestro balón de oxígeno, nuestras bombas, nuestro monitor de presión intracraneana. Se pasó. No operativo, el monitor de transporte, el ventilador de transporte. Ahora, ya hemos dicho que todo transporte, todo traslado va a tener eventos adversos. Pueden ocurrir eventos adversos. Estos pueden ser menores, donde vamos a lograr una estabilización rápida del paciente durante el transporte mismo, pero también pueden haber eventos mayores, ¿no? Donde ya requieren intervención urgente y conllevan a un riesgo vital del paciente. Y esta es la categorización de eventos o incidentes adversos que pueden haber a nivel de todos los sistemas: cardiocirculatorios, respiratorios, neurológicas. Generalmente aquí viene la agitación, porque hay veces decimos, no, es tomografía, no lo llevamos con sedación, ¿no? Lo boleamos en el camino. No, hay veces dicen así, oye, no, ¿para qué tanta bomba? Lo boleamos ya. Pero puede ser que el paciente pues despierte muy rápido. ¿Qué va a haber? Una agitación. ¿Esa agitación qué va a generar? Aumento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces, también puede haber hipotermia si no hemos alistado las mantas necesarias también para abrigarlo. A veces en la UCI está calientito y salimos y está lloviendo. Al menos en mi hospital es así, porque para llegar a tomografía tengo que pasar todo un patio. Tengo que pasar un patio, la emergencia, subir, bajar. Hay más rampas para llegar a tomografía. Entonces, si no lo hemos abrigado bien, mi paciente va a llegar mojado por la lluvia, porque no hay techo. Relacionado con los equipos, falla de suministro de la batería, básicamente, ¿no? O que no hemos cargado el oxígeno. El oxígeno no está lleno, ¿no? A veces decimos, no, eso lo hace el personal técnico, pero la función de la enfermera siempre es supervisar que todo esté bien. Claro, estamos delegando tareas al personal técnico, pero nuestra función es verificarlo. Es verificar. Quizás no vamos a llamar al personal de mantenimiento que lo llene, pero tenemos que saber que ese balón está lleno. Y también se han descrito en algunas guías factores de riesgo que pueden ser relacionados al sistema, relacionados al personal o relacionados al paciente en sí. Si vemos los factores relacionados al personal, hay veces hay traslados innecesarios, ¿no? Nosotros mismos nos damos cuenta, pero ¿para qué están trasladándolo si no necesita? A veces ayer le tomaron tomografía, hoy día también quieren y no hay mayor cambio, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro posicionamiento, no? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la indicación? ¿Es necesario? El personal incompleto que les mencionaba hace poco, ¿no? ¿Qué más? Capacitación insuficiente, monitoreo inadecuado. No ponemos todo lo necesario para monitorizar al paciente. ¿Qué más? Equipos insuficientes. No decimos, no, está con ventilación, pero como está en destete, con ambú nomás. Entonces, tampoco es así, ¿no? Pobre comunicación entre servicios. A veces salimos, ¿no? Porque nos dieron la cita y salimos sin llamar al servicio de tomografía, porque a veces así. Llevas la orden, te dan, ya, vienes a las 4 y tú te vas y llegas y hay paciente dentro, porque no llamaste antes de salir del servicio, ¿cierto? Interrupción del tratamiento. Es lo que les decía cuando apagamos las bombas de sedación, de analgesia y lo llevamos. Interrupción del tratamiento. Manejo inadecuado del paciente en general. En factores del sistema, que el traslado sea muy largo, ¿no? De la ubicación. En el caso de mi hospital, por ejemplo, es una falla del sistema, pero también porque la infraestructura es muy antigua. Entonces la tomografía quedó para el área de emergencia y la UCI quedó para el otro lado, porque se va construyendo de a poquitos. No es un hospital planificado donde ya tienen las normas como debe ser la infraestructura hospitalaria. Una valoración previa inadecuada. No usar lista de chequeo. Ya creo que, no sé si en algunos de esos hospitales tienen lista de chequeo para el transporte. Creo que sí, ya están instalándose en varios sitios. En el mío todavía no, estamos todavía mejorando procesos, pero son importantes. Y en toda la literatura
nos lo dicen, ¿no? La importancia de tener listas de chequeo para todos los procedimientos, para disminuir los riesgos y evitar eventos adversos. Falta de equipos, ventilación manual, ambiente complejo. Y relacionado al paciente, si está intubado, si tiene PIN mayor de 6, si es un postquirúrgico, la severidad de la enfermedad también es un factor del paciente y las comorbilidades que podría tener el mismo. Y acá les puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en fallas que podrían haber, que el balón esté vacío, el defectuoso, o que se nos caiga el balón porque no está bien asegurado y se nos cae el balón en pleno procedimiento. No sé si les ha pasado. O que el ventilador deje de funcionar a mitad de camino. También puede ser. Se comprobó, se hizo todo, pero el ventilador ya está, a veces están pasados de sus horas y no tienen mantenimiento, no ya técnico, y se paró en mitad del procedimiento. Puede ocurrir, ocurre. Camillas inoperativas o no disponibles. Por ejemplo, en mi servicio es un servicio que tiene 3 unidades. Y hay veces sale tomografía en la UCI general, tomografía en UCIN, se va de alta el paciente a piso. Entonces se usan todas las camillas y para el momento que tú necesitas no hay camillas. Entonces eso también, ver si hay camillas en el momento que voy a trasladar. Mal funcionamiento del ventilador, falta de abrigo al paciente que ya les dije. En la parte del traslado, falla en la apertura de puertas, ¿no? Hay veces siempre alguien tiene que ir abriendo la puerta, si usan ascensor, abriendo el ascensor, para que el transporte sea más rápido. Traslado sin personal adecuado, traslado sin barandas, caída del paciente. En la parte de retorno, retraso en la monitorización. A veces ya lo pasamos de la camilla a la cama, lo ponemos al ventilador y nos olvidamos de conectar los cables del monitor, ¿no? Porque estamos poniendo las bombas primero, las líneas, y nos olvidamos de la monitorización. Y a veces ya sacaron el monitor de transporte y todavía no comienzan el monitor central. Entonces, ¿cuáles son algunos factores que nos pueden contribuir a limitar estos eventos adversos? Acá hay varios, ¿no? Que están en relación a lo que hemos venido hablando. Primero, ver si el traslado es necesario o no. Creo que esa es la base inicial. ¿Es necesario o no? Una vez que vemos eso, tenemos que ver que hay que estabilizar al paciente antes de transportarlo. No podemos transportar a un paciente inestable porque obviamente los riesgos de que haya un evento adverso en el camino van a ser mucho mayores, ¿cierto? Anticipación y organización, que es lo que hemos venido hablando. Hay que organizar todo antes de salir del servicio. Valorar la monitorización mínima que requiere el paciente. Asignar recursos, ¿no? Y acá también tenemos qué monitorización necesitamos de acuerdo si el paciente está estable, está inestable o precisa ventilación mecánica. Comunicación entre los profesionales, entre la enfermera, el médico, el tecnólogo que está en tomografía, entre el anestesiólogo que está en sala de operaciones, entre la enfermera de sala de operaciones también. Hay que coordinar. Todo el procedimiento tiene que ser coordinado antes de que el paciente salga del servicio. Utilización de protocolos, ¿no? Unificarnos, usar guías, todos hablar el mismo idioma. Sí, vamos a avanzar. Bueno, todo esto ya lo hemos visto. Ya, ay, se pasó. Ya. Entonces, si hablamos de seguridad, tenemos que buscar máximo confort y seguridad en ese paciente. Preparación es la medida, la clave para la seguridad. La coordinación, el personal capacitado y la enfermera es muy importante en el transporte del paciente. Creo que es el profesional de mayor importancia porque somos los que coordinamos con todas las áreas, ¿no? Y importantísimo también, ¿no? Unificar criterios para garantizar calidad de cuidados, es decir, guías. Y acá les traje un ejemplo de una lista de chequeo, ¿no? Que como les decía es una herramienta necesaria antes del paciente, si se hace o no se hace y por qué no se hace en todo caso, durante el traslado también y después del traslado, ¿no?
Acá está la hemodinamia del paciente, la que es la vía aérea permeable, las vías venosas, los drenajes, y todo está correctamente fijado, ¿no? Acá ya está la parte del equipo, verificación de la operatividad de los equipos y las coordinaciones que se deben hacer. Pues es muy importante, ¿no? La enfermera responsable, el médico y el técnico que realizan el transporte. Yo creo que es un ejemplo que podemos usarlo. Y también encontré en la literatura estas listas de chequeo de eventos adversos que podrían o no presentarse durante el transporte, los más importantes, ¿no? Desconexiones, respiradores portátiles con mal funcionamiento, tiempo excesivo de espera en la puerta de tomografía, que es un evento también, falta de coordinación con sala, desconexión de la sonda vesical, de la sonda nasogástrica o de una vía venosa, extubaciones, salida del contenido de los drenajes, bombas de perfusión con jeringas sin batería o, bueno, bombas sin batería y déficit en la comunicación, ¿no? Son los más importantes que menciona la literatura. Bueno, eso es todo lo que les traía en cuanto a transporte. Espero que haya quedado claro la importancia de identificar criterios, usar guías, hacer checklists, ¿no? Lista de cotejo, para valorar que nuestro paciente esté saliendo con todas las condiciones necesarias para minimizar los posibles eventos adversos durante el mismo. Muchas gracias.